profesores, 19. Todavía nos faltan. Pero probablemente ya estén todos los equipos conformados. El reporte de esta práctica va a aparecer una tarea para entregar el próximo lunes. Y con eso casi terminamos. No, todavía nos falta hacer una práctica. En este año. En este año y un seminario. No, todavía nos quedan actividades. Sí, nos falta la práctica precisamente de transmisión sináptica y músculo esquelético. Y terminaríamos con ese seminario el miércoles 21. Ya casi para irnos de vacaciones. Entonces sí, todavía nos queda un poquito. Entonces ya son 23, entonces como de costumbre vamos a rifar el seminario, entonces voy a compartir mi pantalla. Aquí, en este momento, todos deben de estar viendo muchas cosas, pero principalmente la calculadora, ¿no? Sí, sí se ve. Okay, bueno, yo sí la veo. Sí, no. Por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar números aleatorios para el primer dígito, convertirlo en el equipo que va a pasar a dar el seminario de la práctica número 7. Vamos a hacer una prueba para que todos estén de acuerdo cómo va a ser Esta es la calculadora de la computadora. Entonces, random, este es el botón. Le voy a sacar un número aleatorio solo de prueba, Prueba. 0.6. Aquí hubiera pasado el equipo 6. El equipo 6. Bueno, entonces, prueba. Prueba. Qué bueno que fue prueba. Pero ahora sí viene el de veras. Entonces, si no hubiera el primer dígito, equipo que saliera 7, 8, 9, 0, sacamos un segundo número y así hasta que salga un número del 1 al 6. ¿Correcto? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna duda? No. Bueno, si no, entonces va el random. Tipo 8. ¡Ay, qué suerte! Va a un segundo número aleatorio ya dentro de las adjudicaciones. Equipo 4. El equipo 4. Equipo 4. Entonces, por favor, si nos comparte su... Y prendan su cámara, al menos la persona que hable, porfa. Por favor. Seremos todos oídos. Entonces, checando aquí. Será Janet, Brandon, Elizabeth y Ariel los que van a participar con este seminario. Entonces, adelante. Pueden compartir su presentación. Listo, yo ya dejé de compartir para que ustedes lo pueden hacer. Sí, ya vamos. Permítame. Sí, no hay problema. 25 mientras paso lista. Ya estaba pasando lista, pero está Avilés, Marta. Sí, aquí estoy, profe, presente. Varona. Presente, profe. Castelán, Itzel. Presente. Castillo, Frida. Presente. Carmona Molina, Fernanda. Presente. Es que es Corona, doctor. Ah, sí, perdón, Corona. Y Castillo Sánchez, que me salté. Presente. Luego, Beatriz Guerra. Presente. Y Leopoldo Hernández. No está. Lotso, ya lo había visto. ¿Dónde anda? Perdón, aquí ando. Distraído.
No, es que no me agarra muy bien. El audio. Ajá. Ok, entonces seguimos con Lara. Janet. Presente. Navarrete, Brandon Presente. y Luna Mitzi. Presente. Pacheco ya había pasado lista, entonces Padilla, Claudia. Presente. Aurea Ramírez. Rivas Rivera. Presente. Jason Sánchez. Presente. A Daniel ya le había pasado lista. Santiago María Fernanda. Presente. Soriano Ariel. Presente, profe. Muy bien. También habíamos pasado a Estrafón. Entonces, Torres Itzel. Presente. El gallo. Vargas Cipriano. Presente. Y Torres Contreras Itzel. Presente. Velázquez Alvarado. Presente. Y por último, Calva Ana Karen. ¿No está? Ana. El 28, no. Entonces hay alguien más. ¿Alguien está 2 veces? Él me dijo 2 veces. No que le haya pasado 2 veces, sino que esté 2 veces en la reunión. 2 veces en la reunión. Que estén 2 dispositivos distintos. Es que ustedes son 25 estudiantes y somos 3 profesores. Es Jackson. Ya. Okay. Bueno, entonces sí, solo hay un ausente. Gracias. Pues entonces vamos a comenzar con la práctica número 7, modulación de una función celular por señales químicas, que va a presentar el equipo número 4. Entonces, adelante, equipo 4. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 4, que estamos conformados por Lara Castellejo, Navarrete Castel Brandon, Pacheco El Pizarro Betzabet y a su servidor Soriano Reyes Ariel Ismael. Gracias. Les vamos a presentar la práctica 7, que es modulación de una función celular por señales químicas. Y bueno, como primeros objetivos, tenemos los siguientes, que es determinar el efecto que tiene la aplicación de concentraciones crecientes de oxitocina sobre la frecuencia de concentración de contracción de músculo liso de cuerno uterino de ratas tratadas con estradiol y aceite. Como segundo objetivo tenemos... No, pues ya lo tenemos aquí. Entonces, bueno, este hubiera sido el tercer objetivo. Bueno, nada más una aclaración. Realmente no medimos la frecuencia. Ok. ¿Te acuerdas que medimos? Fuerza, que después lo vas a platicar. La fuerza de contracción. La fuerza sí es el objetivo 2. Y la duración, ¿no? Duración, sí, entonces más bien no. Ok. Pero bueno, di todos, mejor di todos y luego recapitulamos. Ok, bueno, como segundo objetivo fue determinar la fuerza de concentración del músculo liso de cuerno uterino en función del aumento de concentración de oxitocina en ambas ratas, tanto como la que se le aplicó y el tercer objetivo es determinar la duración de concentración del músculo liso del cuerno uterino en función del aumento de oxitocina en ambas ratas, igual a la que se le aplicó ¿cómo se llama? La oxitocina. El estradiol, y tanto a la que se le aplicó el aceite.
Y esto, bueno, estos objetivos están en relación a que también se usó la unidad de adquisición Biopact System. Entonces, todos se llevaron a cabo. Bueno, permítame, no, ya eso ya es método. Entonces, ya como lo hicimos, no va aquí. Ok. Pero entonces, el objetivo 1 realmente no era la frecuencia. Vale. Y los 2 y 3 estaban planteados en términos del método. Se Okay. pueden mejorar. Pero el objetivo primordial era determinar el efecto que tiene la aplicación de una señal, ¿no? ¿Cuál fue la señal? Porque antes de hacer, esta fue la segunda parte de la práctica, la primera parte, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la única diferencia entre los dos cuernos uterinos? La única diferencia. ¿Perdón? El tratamiento, que uno fue con estradiol. Exactamente. Entonces, por ahí le pueden contestar al doctor. Esa es la única diferencia entre los dos cuernos uterinos. Entonces, ustedes determinaron el efecto que tiene bueno, no fue estradiol, fue una variante, ¿no? ya les había comentado así la maestra. Pues sí, puede ser un objetivo en general, el objetivo que tienen los estrógenos sobre los cuerpos uterinos en rata. Específicamente sobre la contractilidad de los cuerpos uterinos de las ratas. Sí. Ok. Y aquí habría que nada más hacer la aclaración ya cuando planteen el objetivo específico, qué fue lo que indujo la contracción, porque en muchos de los casos no había contracción espontánea. ¿Cuál fue la molécula que indujo la contracción? La que ustedes aplicaron para que hubiera contracciones. ¿La oxitocina? La oxitocina. Entonces, el efecto de la estrona sobre las características contráctiles, pero inducidas por oxitocina. Ok. ¿Sí? Maestra. Y entonces ya pueden plantear como objetivos particulares ya la fuerza de contracción en función de la concentración de oxitocina y la duración de la contracción también en función de la oxitocina. Pero ya plantearon el primer objetivo, que es estos órganos, cuernos uterinos, tenían un pretratamiento o habían sido sensibilizados con otra señal, una señal primaria que fue la estrona específicamente. Bueno, continuamos. No se olviden de ir tomando notas para que esas correcciones las vayan integrando en su reporte. También los otros equipos, aunque no les haya tocado pasar, por favor. Bueno, continuando, como fundamento es el primero, porque utilizamos a ratas, porque como bien se ha mencionado, como tal práctica tras práctica, es porque las ratas tienen características muy similares a los humanos, y porque como son endotermos, utilizan como tal su calor internamente para como tal mantener su temperatura corporal constantemente. Entonces, pues como tal no afecta el medio ambiente en el que se encuentra la rata. Después, en la siguiente diapositiva. A ver, espérese tantito. Antes de que se pase a la siguiente diapositiva. ¿En esta práctica realmente es relevante que una rata sea endotermo? Y de verdad es porque el útero de las ratas se parece al de los humanos. El útero de nosotros, de las humanas, de las mujeres humanas, es bicorne. ¿También tenemos dos cuernos uterinos? ¿O en qué es en lo que se parece? Ustedes tienen que aproximar para el fundamento, poner en contexto
todo. ¿En qué es en lo que se parecería realmente? ¿Tenemos un útero bicorne nosotros, las mujeres? No, se parecería más en el tipo de tejido y en este caso nos sirve mucho que sea bicorne porque así matamos una menor cantidad de ratas y lo pudimos como repartir entre equipos. Así es. Entonces, más bien en lo que se parece a los humanos es en las características del tejido y las características sobre todo contráctiles, que es lo que nosotros evaluamos. Entonces, aquí realmente que la rata sea endotermo sí es relevante, pero para otro punto, no por el hecho de que hayamos usado rata. Porque aquí tendrían que decirnos por qué son ratas prepúberes las que usamos, aunque ya no eran tan prepúberes, ¿verdad? 200 gramos, creo. Sí, pero alcanzaron no estar tan grandes. Pero sí, ya no eran ideales. No, ya no. Pero ¿por qué ¿por qué ratas? Bueno, porque se parecen en características. El músculo liso que tienen los cuernos uterinos se parece en características contráctiles al de humanos, sí. Responde más o menos a las mismas señales, sí. Igual, no. No tiene la misma frecuencia de contracción ni muchas otras cosas, pero no los usamos porque realmente sean endotermos. Aquí no tendría mucha relevancia. Para justificar por qué usamos ratas, no tendría mucha relevancia que sean endotermos. Incluso puede ser una desventaja, porque tuvimos que tener el medio en una temperatura cercana, de hecho la bajamos, bueno, ahorita nos van a decir eso, pero... Y bueno, yo nada más quería hacer un comentario. Dijiste que como de costumbre, fue un poco azaroso, porque tuvimos que suspender algunas prácticas donde íbamos a usar rana, entonces en realidad ahorita deberíamos llevar más prácticas en rana que en rata. Pero bueno, tomas esa aclaración. Ya las condiciones nos llevaron a que fueran en ratas, pero también estaba planeado. Y lo vamos a hacer, usar rana y conejo, siempre buscando el mejor modelo. Pero bueno, entonces adelante. Sí, bueno, ¿por qué usamos como tal una rata hembra prepuberta? Es porque sus órganos sexuales, en este caso el útero como tal, aún no está completamente desarrollado. Por lo tanto, pues como la concentración del estradiol que produce como tal la rata, pues no está como tal tan alta, se podría decir. Entonces, pues con esto lo que nos ayuda es que podemos más que nada medir el efecto que le hace, que le produce a la rata, al útero, el estradiol que le administramos como tal. A ver, ¿realmente el útero de las ratas no está desarrollado? ¿No está completamente desarrollado? ¿Qué le hace falta para desarrollarse en una rata prepúber? Digamos que ya está desarrollado, pero no está maduro. Ajá, bueno, es que más que nada es eso, como que no hace falta, o sea, como que les falta madurar un poco más. ¿Pero es al útero al que le falta madurez? ¿O a qué es lo que pasa? ¿Cuál es el gran cambio entre un animal prepúber y un animal que ya entró a la pubertad? Prepúber, antes de la pubertad. ¿Cuál es el gran cambio, el gran brinco? ¿Cuál es la diferencia? Usted lo dijo, pero haga énfasis en esa diferencia. ¿No sería como tal la cantidad de hormonas, en este caso el estrógeno? Exactamente, la cantidad de estrógenos que producen. ¿En dónde se producen los estrógenos? ¿En el útero? No, serían los cuernos, ¿no? Bueno, en los ovarios como tal. ¿En dónde, pues? Los cuernos son el útero. ¿En dónde se producen los estrógenos? En los ovarios. En los ovarios. Entonces, el útero está desarrollado, sí, pero los estrógenos pueden inducir cambios en el útero.
Entonces, ¿por qué queríamos usar, aunque no fue completamente así, por qué queríamos usar ratas prepúberes? ¿Cómo es su producción de estrógenos? Baja. Baja. Y entonces, si la producción de estrógenos de una rata prepúber es baja, nosotros podríamos decir que lo que nosotros estamos viendo en los cuernos uterinos se debe a la estrona que administramos, mayoritariamente, no a la producción in vivo que está teniendo la rata de estrógenos, ¿sí? Sí. Y acuérdense que administramos estrona, no estradiol. La estrona tiene mucho menos potencia que el estradiol. Y de hecho les iba a preguntar, la profesora Ana les comentó cuáles son los 3 principales estrógenos que se producen. ¿Cuál sería el principal? ¿No se acuerdan? Sí lo vimos apenas. Apenas la clase pasada. Y ya lo dijeron, ya lo mencionaron. ¿Tienen sus apuntes por ahí? Revísenlos. Estradiol, estrona y estriol. Ajá. Correcto. Entonces el estradiol es el principal. Y nosotros no lo usamos por una razón económica. Es más barato la estrona, aunque es menos potente, pero con aumentar la dosis ya obtenemos los efectos deseados. Eso no lo pongan en el fundamento, nada más les doy el dato, que es una condición ya interna de la escuela, de los laboratorios de fisiología, que también optimizamos recursos, y una forma es utilizando algunos, como en este caso, un compuesto que es muy parecido, bueno, de hecho es un estrógeno, pero no es el principal, pero da los mismos efectos para fines didácticos. Entonces eso no lo pongan en el fundamento, porque realmente no sería fundamento, sino un comentario de que podría ustedes tener la duda de por qué usamos estrona y no estrógenos. Si les ponemos en el estradiol, perdón, si les ponemos en el examen, pues no sé qué nos inventarían y no, la razón es económica. Bueno, adelante. Bueno, como tal, sería, bueno, como ustedes bien lo mencionan, no se ocupó el estradiol y no se ocupó el estrógeno. Entonces, pues más que nada. ¿Cómo que se ocupó el estrógeno? Digo. ¿Qué se ocupó? A ver, permítame. Hay 3 tipos de estrógenos. Ajá, se ocupó estrona. Se utilizó más que se ocupó. Sí, una disculpa. Bueno, se ocupó más que nada como tal, por lo económico más que nada, porque sí es un poco más más barato que otros y es más, se puede decir que más accesible al conseguirlo. Además de que, pues, como tal, tiene, bueno, yo supongo, bueno, según lo que había investigado. Bueno, nada más una cuestión. Aquí tienes en tu diapositiva, pues una razón más importante, ¿no? O sea, si cambias el nombre de estradiol por estrona, lo que dice ahí se invalida. No, o sea, es que, o sea, todos como tal, todos los estrógenos, pues actúan, se puede decir que de la misma manera. Entonces, pues como tal, son todos los estrógenos, como el estradiol, la estrona, entre otros, pues son una molécula de señal que pueden atravesar la membrana plasmática de las células. Entonces, pues como tal generan madurez, se podría decir que en la... no necesariamente, entonces, ibas bien. Entonces, lo que te recomiendo es cambia estradiol por estrona. Entonces, la estrona es una molécula señal o primer mensajero capaz de atravesar la membrana plasmática de las células, cuyos receptores se encuentran en el citosol o en el núcleo celular.
La razón económica, esa pues se la acabo de decir, entonces esa pues, la dejamos de lado. Además, dijiste que es más fácil de adquirir, en realidad es igual de trabajo adquirirlo en cuanto a comprarlo, ¿no? Se compra en el mismo lugar, con los mismos proveedores. Pero aquí te falta algo más, o sea, ¿eso para qué? ¿Qué produce que entre e interactúe con receptores intracelulares? ¿O tienes la siguiente diapositiva, es la continuación de esta? Pues se podría decir, es que en la siguiente diapositiva se habla sobre por qué se administró una semana antes el estradiol. Digo, la estrona. No, entonces sí nos faltaría aquí que redondearas esta parte, porque también podríamos haber usado hormonas tiroideas que también tienen, o cortisol, que también entra a la célula, pero ¿por qué exactamente la estrona? A ver, aquí para redondear el asunto hay que pensar en qué órgano midieron, ¿qué órgano estuvieron evaluando ustedes? ¿Qué órgano montaron en la preparación? El útero de rata. Ajá, exactamente. Entonces, si el útero no tuviese receptores a estrógenos, ¿hubiera servido de algo que nosotros le administráramos estrógenos? ¿Habría tenido sentido? No. Absolutamente no. ¿Cómo para qué? O sea, ¿qué sentido habría tenido que nosotros le administráramos estrona a las ratas y que montáramos una preparación de útero aislado para que el útero no tenga receptores estrógenos? Entonces, algo muy importante para aterrizar en el fundamento es que uno de los órganos que tiene receptores para estrógenos es particularmente el útero. Y ya si se ponen más específicos, el músculo liso de útero. Entonces, recuerden cómo se llama esta práctica. Esta práctica se llama modulación de una función celular por señales químicas. En el fundamento, con que ustedes nos expliquen cuál es la señal moduladora y cuál es la función que estamos evaluando. La señal moduladora aquí, la que sube o baja el volumen de las contracciones uterinas, es la estrona. La función celular es la contracción muscular. Entonces, si nosotros estamos evaluando contracción muscular, es evidente que necesitamos una señal que intervenga con esa función, y esa señal es la estrona. Entonces, la estrona la utilizamos porque los cuernos uterinos, particularmente el músculo liso de los cuernos uterinos, tiene receptores para estrógenos, si no, qué chiste. ¿Sí? Sí o no, nada más es contestar sí o no. Sí, entonces aquí no se olvide poner esa segunda parte. Aquí nos quedamos a medias, que nada más tiene esas propiedades, pero además lo complementario e importante es lo que acaba de comentar la profesora. Entonces, le cambian a estrona y ya queda, y trabajamos estrona y ya no es necesario que a mí me pongan porque fue estrona. Bueno, en el reporte ya conocemos que así estaba diseñada la práctica. Entonces, ahí seguimos. Bueno, ¿por qué se administró como tal la estrona una semana antes? Esto porque el proceso que se lleva a cabo después de unirse la estrona con los receptores nucleares para la transcripción de los genes como tal, pues sí tarda varios días para que se lleve a cabo y se pueda como tal concluir, se podría decir. Entonces, pues como tal,
este proceso pues es necesario para el aumento de la síntesis de las proteínas, que propicia como tal una mayor expresión de los receptores para la oxitocina, y también como tal el aumento en cantidad de grasas, vascularización, entre otros. Y bueno, eso ya sería, la voy a interrumpir, eso ya sería más bien discusión, lo que nos está diciendo. Okay. Aquí nada más hay que justificar por qué se administra estrona una semana antes y en dosis bastante altas. Entonces, se administra ¿por qué? Porque la estrona interacciona con receptores nucleares y los receptores nucleares tardan horas o días en hacer su efecto en las células. Básicamente es por eso, y ya lo demás, mejor incluirlo en la discusión que en el fundamento. Sí, está bien. Bueno, en la práctica como tal, se ocupó la solución García de Jalón. Esto es para que, pues, como tal, se mantenga en condiciones fisiológicas el órgano y, pues, nos pueda seguir como tal sirviendo para llevar a cabo como tal el experimento de poder ver las contracciones que se producen ya cuando se le adiciona como tal la oxitocina. Bueno, sí y no. O sea, sí es una solución fisiológica que permite que se preserve el órgano de manera aislada, pero además esta solución en particular tiene una característica. ¿Investigaron qué característica es esa? En relación al calcio. Tiene la misma concentración de calcio que tiene cualquier solución fisiológica. ¿Tiene más o tiene menos? ¿Y eso por qué sería relevante? No, eso no lo investigué como tal. ¿No? Es una solución fisiológica hipocálcica. Si yo les digo hipocálcica, ¿qué quiere decir? ¿Baja cantidad de calcio? Exactamente. Tiene una cantidad de calcio aproximadamente la mitad de lo que debería tener. ¿Y eso por qué? ¿Con qué está relacionado el calcio? ¿Con las contracciones? Ajá, con la contracción muscular. Entonces, si nosotros utilizamos una solución que tiene menos calcio extracelular, bueno, ustedes no lo saben todavía, porque no hemos visto músculo liso. De hecho, es el último tema que vamos a ver. Pero el músculo liso depende muchísimo del calcio extracelular que hay en la solución. Muchísimo. O sea, si estamos trabajando en laboratorio, depende mucho del calcio que hay en la solución extracelular. Mucho, mucho. Entonces, si le bajamos la cantidad de calcio, la concentración de calcio a esa solución, ¿cómo para qué sería? ¿Para que haya contracciones o para que no haya espontáneas? Espontáneas ya para que no haya. Para que no hubiera, exactamente. Nosotros hicimos varias cosas para tratar de que no hubiese contracciones espontáneas. El músculo liso uterino tiene un ritmo de contracción espontáneo. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para que se contraiga. Solito lo hace, solitito. No le tenemos que dar ningún estímulo de ninguna clase. Entonces, nosotros queríamos aplacar a esas contracciones espontáneas, las que ya tiene de manera intrínseca el órgano. ¿Para qué? Una de las cosas que hicimos fue utilizar solución García de Jalón para aplacar esas contracciones, para que no hubiera contracciones espontáneas. ¿Cómo
tratamos de hacerlo? Bueno, pues le disminuimos lo que de lo que dependen las contracciones, que es el calcio extracelular, lo bajamos más o menos a la mitad. ¿Qué otra cosa hicimos para que no hubiera contracciones espontáneas? Aparte de disminuir la concentración de calcio en la solución fisiológica, ¿qué más disminuimos? Con el afán, con el objetivo de que no hubiese contracciones espontáneas. ¿Qué más hicimos? De hecho, Disminuimos otro parámetro. ¿Mande? Perdón, en su diapositiva, pues sí traían la información de que es hipocálcica. Uh-huh. Y hablan del otro factor, pero no dicen cómo influye. Ahí está el otro factor, nada más que... ¿La temperatura? Exactamente, la temperatura. ¿Cuál es la temperatura que ustedes ya lo hicieron en la primera práctica normal de una rata? ¿Alrededor de cuántos grados Celsius? 38. Ajá. ¿Y a qué temperatura pusimos el baño de recirculación? ¿Se acuerdan? Que ustedes estuvieron midiendo con un termómetro si hiciera la temperatura. 31. Entonces, ¿cuántos grados Celsius le bajamos a la temperatura? Como 7 más o menos. Más o menos. ¿Y para qué haríamos eso? Para lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Si es que están poniendo atención. Disminuir las concentraciones espontáneas. ¿Las concentraciones o las contracciones? Contracciones. Ajá, Perdón. exactamente. Para tratar de evitar las contracciones espontáneas. Entonces, hicimos dos cosas. Utilizar una solución fisiológica hipocálcica y además disminuir la temperatura. Ahora la pregunta es, ¿para qué queríamos disminuir las contracciones espontáneas o anularlas? ¿Para qué? Para que no influyera en el resultado, ¿no? Ajá, pero dicho de manera más clara, a los dos úteros les pusieron oxitocina, les administraron oxitocina, tanto al útero tratado como al útero control, que es el que llevaba aceite de maíz. Si a los dos les pusieron oxitocina, ¿a quién si ya hay contracciones espontáneas, ustedes no pueden asegurar que esas contracciones espontáneas se deban a la administración de oxitocina. Pero si antes de que ustedes pongan oxitocina no hay contracciones y después sí hay, ¿a quién responsabilizarían, digamos, de que haya contracciones? La oxitocina. Exactamente. Entonces queríamos anular esas contracciones para que las contracciones que nosotros registráramos fuesen solo las inducidas por oxitocina. En algunos casos se logró, en otros no. Y de hecho, hoy lo tienen ustedes ya escrito en su diapositiva, nada más en la última oración. Añadan que la temperatura se disminuyó sobre la temperatura normal por 7 grados y era una solución hipocálcica para evitar que las contracciones espontáneas no interfirieran con el efecto de la oxitocina. Y con eso ya tienen su parte del fundamento de por qué se utiliza esta solución fisiológica específicamente. ¿Sí? Sí. Sí. Y bueno, y un detalle del nombre. Por muchos años, cuando yo estudié, le decíamos Halon a la solución. Incluso ya cuando era profesor también le decíamos Halon. Ya después alguien averiguó, no sé quién fue, yo no. O lo empezó a manejar como el nombre completo, García de Jalón. Entonces ya vimos que era de un español, que no era un anglosajón como pensábamos, o alguna persona no de origen hispano. Y sí lleva acento en la O, entonces sí, correctamente se dice Jalón, pero no sé si yo y algunos profesores seguimos diciendo Jalón por ese hecho de que cuando la conocimos, así nos las enseñaron, pero el nombre correcto, pues de hecho sería García de Jalón.
Pero bueno, entonces sí queda claro por qué se utilizó en específico esta solución en estas condiciones. Adelante. Y bueno, y ya como tal, para finalizar el fundamento, en la siguiente diapositiva, pues como tal les pongo un tipo de dato curioso, algo así, ¿no? En el que, pues como tal, el cuerno uterino se colocó en una cámara de órgano aislado. Esto también fue colocado con aireación, algo así, aireación constante para que permitiera como tal que el músculo siguiera produciendo ATP y pues como tal se pueda llevar a cabo el proceso de las contracciones al colocar la oxitocina. Bueno, aquí nada más habría que aterrizarlo más y no es un dato curioso, es algo que tienen que poner en el fundamento. La aireación, ¿qué es lo que lleva? El aire que tiene. ¿De qué está hecho el aire? Oxígeno. ¿Y para qué queremos el oxígeno? O una célula, ¿para qué lo querría el oxígeno? ¿Para realizar qué proceso? Que ustedes ya vieron en bioquímica. ¿Metabolismo? De alguna manera sí, pero ¿qué proceso está relacionado con el oxígeno? Respiración celular. Ajá, ¿y qué respiración celular en particular? ¿La anaerobia? ¿La aerobia? ¿Cuál? La aerobia. Ajá, ¿y cuál es la que produce más energía? La aerobia. Entonces, los músculos lisos tienen un metabolismo oxidativo. ¿Eso qué quiere decir? Que dependen del oxígeno para su producción de energía y la contracción muscular es un proceso que requiere energía. Entonces, para eso se mantiene la aireación. Y nos faltaría nada más que nos dijeran la oxitocina. No nos hablaron gran cosa de ella. ¿Qué pasa con la oxitocina? ¿Dónde se produce la oxitocina? ¿En una rata o en un humano? ¿En el hipotálamo? Uh-huh. Y se libera. ¿Se libera hacia dónde? Si no mal recuerdo, era la neurohipófisis. Uh-huh. ¿Y la oxitocina con qué tipo de receptores interacciona? O sea, sí nos dijeron por qué pusimos estradiol, estrona, ¿por qué administramos estrona? Porque el útero tiene receptores para estrógenos. Pero ¿por qué administramos oxitocina? ¿El útero tendrá receptores para oxitocina? En particular el músculo liso uterino. ¿Tendrá o no tendrá? Sí, de hecho, la oxitocina se relaciona con producir contracciones. Así es. Entonces, administramos una señal para la cual el útero, particularmente el músculo liso, tiene receptores. O sea, el músculo liso de los cuernos uterinos tiene receptores a oxitocina. Muchos, pocos, alta densidad, baja densidad, no lo sabemos, ya lo veremos en la discusión. ¿Y con qué receptores se acopla la oxitocina? ¿Qué tipo de receptores son? Ya nos dijeron que los receptores para estradiol son receptores nucleares, pero los receptores para oxitocina, ¿qué tipo de receptores son? ¿Fueron efectos rápidos o se tardaron ahí mucho en observarse? ¿Cuáles fueron los primeros receptores que vimos en la clase?
Los GPCRs. Exactamente. Entonces, la oxitocina se acopla a GPCRs, a receptores acoplados a proteínas G, interacciona con ellos. ¿Y qué vía de señalización? Nada más por pura curiosidad. La GQ. La GQ. Muy bien, Cassandra. Ok, nada más, bueno, ese sí es un dato interesante, o bueno, más bien de gramática. Pueden decir aireación con I o aireación con E. O sea, la segunda letra se puede usar indistintamente. I o E. Está aceptado por la Real Academia, cualquiera de las dos. Si oyen por ahí a alguien que diga aireación con E, la segunda letra, también es correcto. En esta diapositiva vamos a empezar con los resultados. Las primeras gráficas que se encuentran es, en la gráfica 1A, se representa la fuerza de contracción contra la concentración de oxitocina administrada. En color azul vemos la rata control y en color naranja vemos la rata tratada con nuestra estrona. Como podemos ver, nosotros donde tuvimos una mayor contracción es al administrar 200, en una concentración de 200 milimoles de oxitocina. Mientras que en la rata control, nuestra contracción más alta fue en los 500 milimoles de oxitocina. A partir de ahí vemos un descenso. ¿Por qué hay una mayor contracción? Se debe a los receptores que ya se estimularon debido a la administración de estrona. En este caso, se puede notar que la rata tratada tiene una mayor contracción respecto a la otra. En la gráfica 1B, vemos la duración de las contracciones contra la concentración de oxitocina, en la cual se puede notar que la duración en segundos de la concentración de la contracción es mucho más alta en las ratas tratadas que en las ratas control, ya que en las ratas tratadas llegamos hasta una duración de 65 segundos, mientras que en las ratas control lo máximo fue de aproximadamente 57 segundos de contracción. Y también en ratas tratadas, nuestro tiempo de contracción más alto fue en los 200, mientras que en las ratas control fue en los 100. Bueno, vamos antes de empezar la discusión, como las tres gráficas son muy similares en cuanto a lo que queremos demostrar, si hubo o no una sensibilización del tejido uterino, ahorita nos vamos a concentrar en lo que significan estos resultados. Entonces, primero, la concentración de oxitocina, ¿en qué unidades? No la pusieron, deben de poner aquí. ¿Qué unidades son? Nanomol. Nanomoles, ¿verdad? Es que me habías dicho milimolar. Entonces, nanomolar, la concentración. Entonces, aquí no aparece, hay que ponerle que es concentración nanomolar de oxitocina. E incluso pueden poner así concentración de oxitocina y en el paréntesis, en vez de decir OXT, ponen NM, N minúscula, N mayúscula, y ya tienen y abajo ya en el pie nos están mencionando la oxitocina. Entonces, lo que intentamos hacer aquí es representar una curva que se llama, cuando se administra, se inyecta dosis-respuesta, aquí sería concentración-respuesta. Y queremos ver si hay una relación entre el aumento progresivo de la concentración y en este caso el aumento de la respuesta. Entonces, para la concentración, para la fuerza de contracción, en el control sí se vio o no se vio este aumento gradual en la fuerza de contracción. Sí se vio, pero es menor, es como más constante. Bueno, se vio que empieza en 2.6 gramos.
Y subió luego como sube, 4.2. luego sube, entonces va bien, pero luego cae al final 1000. Pero bueno, más o menos hubo al principio una tendencia. Y en el caso del tratado. En el caso del tratado, entre la administración de 100 y 200 hay un aumento, pero después de ahí se va en caída. Sí, de hecho nos parece potencial de acción, abocado. Sí. Sí, no, no sé, fue buena suerte para ustedes, mala suerte para ustedes y para nosotros que hubo otros resultados donde sí había una relación donde el tratado siempre estaba por arriba. Pero bueno, ahorita nos explicarán por eso. Pero sí se observó. Vamos a ver el caso de la duración, también tienen que hacer la misma corrección en el eje X. El control, ¿cómo se ve aquí en duración? El control, también en la primera administración se ve un aumento. Sin embargo, de 100 a 200 cae y luego va subiendo un poco como en tendencia. ¿Y el tratado? Y en el tratado hay un aumento en las primeras 3 dosificaciones hasta llegar a la dosificación de 200 nanomol y luego empieza a caer para tener un último aumento de la concentración de 500 a 1000, pero es mínimo. Bueno, entonces, al menos al principio sí se vio una relación que al aumentar la dosis aumentaba la respuesta y después otra vez teníamos problemas en las dosis siguientes. Una pregunta, ¿para qué les pedimos que calcularan la R cuadrada? ¿Qué es la R cuadrada? ¿Es la correlación? Coeficiente de correlación, sí. Y que si están correlacionadas las dos variables y ¿qué significa? ¿Cuándo es una mejor correlación? Bueno, ¿de qué valores puede tomar esta R cuadrada? Pues en ambas, en la rata tratada hay una mayor... No, en general. ¿Qué valores puede tomar la R cuadrada? ¿Menores a 1? No. Entre... R cuadrada. O sea, fuera 1. ¿Entre qué valores puede tomar? ¿Entre qué rango de valores puede estar? 0 y 1. Correcto. No. Sí, no, 0 sí puede tomar. Bueno, sí, 0 sí. Es 0 por 0. Bueno. Pero también podría ser negativa. Entonces también podría estar entre 0 y -1. La R cuadrada, no, al multiplicar la R ya. No. La R cuadrada La R ya cuadrada no. Sí, sí, perdón, sí. Entre 0 y 1. Sí, entonces, sí, acuérdense, ustedes calculan la R, ese es el que les da el poder estadístico, ese sí puede ser negativo, pero ya al elevar al cuadrado ya todo se vuelve positivo. Y entonces, sí, como dicen, 0 a 1, 0, ¿qué significa desde el punto de vista de la correlación? Que no hay correlación en los datos. Que no hay correlación nula. Y la máxima correlación, una muy buena correlación, ¿cuál sería la mejor correlación? Cuando 1, ¿verdad? Entonces, les pedí yo que expresaran este gráfico para que vieran eso. No sé si vaya a salir el objetivo. En algunos equipos sí se vio, pero no sé ustedes. ¿Cómo son las correlaciones obtenidas en este caso, con sus resultados? En la tratada, en cuanto a fuerza de contracción, es de 0.1165 y en la control es de 0.1101. Es decir, que hay una mayor correlación en la tratada. Pero desde el punto de vista, de los valores, puede ir de 0 a 1. Y 0 es una correlación muy baja entre ambos. Muy baja y prácticamente igual, o sea, igual de mala, igual de baja para fuerza. Y para duración. También son bajas, pero
al menos en la tratada es un poco mayor. Bueno, mucho más. ¿De cuánto es? Que no veo el número que está tapado. De la control es 0.021, 201. Y de la tratada es de 0.2209. No, siguen siendo bajitas. La tratada un poco mejor, pero sigue siendo baja. Bueno, entonces, algunos tuvieron en otros equipos mejores correlaciones, pero de todos modos, en general, bajas. Entonces, una forma de mejorar esta es la fuerza como tal, una forma de tratar de mejorar la correlación es no expresar en fuerza absoluta, sino sacar 1% de la respuesta máxima, que fue el ejercicio gráfico 2. Entonces vamos a ver cómo salió cuando ustedes no utilizaron la fuerza absoluta ni la duración absoluta, sino el porciento del máximo en cada caso. Vamos a ver los siguientes resultados. En la gráfica 2 sabemos el porcentaje relativo de la fuerza de contracción contra la concentración de oxitocina. ¿Y cambió algo? Bueno, miren, aquí sí pusieron bien concentración de oxitocina en nanomolar. Pero bueno, ¿cambió algo así a grandes rasgos? No mucho. No mucho, Nada, ¿verdad? ¿no? Sigue casi igual, en la fuerza igual. Las correlaciones son las mismas. Sí, entonces, y si este es otro ejercicio para ver, bueno, si expresamos esto en función de una respuesta contráctil normalizada, es decir, toda llevada relativa a la contracción máxima, es otra estrategia para mejorarla. Pero vean que no mejoró mucho. Entonces, algo que sabemos, y por eso se los pedimos, es que en este tipo de respuestas biológicas, las relaciones se vuelven mejor si se utiliza en lugar de la concentración como tal, el logaritmo de la concentración. Ya veremos, bueno, ya irán viendo aquí y en otros cursos por qué esta razón que en respuestas biológicas, en muchas de las respuestas biológicas, las relaciones logarítmicas son más lineales. Entonces vamos a ver cuando aplicaron el logaritmo a la concentración, si mejoró. Ya estoy dudando. Uy, en este caso empeoró. Sí. No sé, incluso una correlación negativa. Bueno, la gráfica de la izquierda es el porcentaje relativo de la fuerza en función del logaritmo base 10 de la concentración de oxitocina. Y la gráfica de la derecha es del porcentaje relativo de la duración en función del logaritmo base 10 de la concentración de oxitocina. Como se puede observar en las dos gráficas, las ratas tratadas con estradiol, a medida que aumenta la concentración de oxitocina, la fuerza y duración de la contracción también aumenta hasta que alcanzan el 100% a una concentración de 200 nanomolar. Y después de esta concentración, la fuerza y la duración disminuyen, ya que todos los receptores de oxitocina están ocupados. Ahí quién sabe todavía. Bueno, entonces, primero otra vez, nosotros aplicamos el logaritmo para tratar de linealizar, obtener una curva con una mejor R cuadrada. En primer lugar, en el eje X, dice log de C, no sé si yo revisé todas y les había puesto la anotación, que ahí debe de ir que en lugar de log C. Bueno, complementar, la C es la que... La concentración. Entonces tienes que ver el logaritmo de la concentración de oxitocina en nanomoles. Sí, le falta todo ese dato. Y pues no se observó que mejorara la R cuadrada. Quizá acá en las duraciones un poco, pero no es... No, pues igual. En la fuerza sí, no. Aquí, déjenme ver. Sí, ese es su resultado.
déjenme ver si mejor compartimos el de otro equipo que tengo aquí en el Classroom. Porque si no, mejor después explicamos por qué, cuál fue la posibilidad de que ustedes hayan tenido este resultado. Y para los que sí tuvieron mejores gráficas, pues aquí hay unas, no sé de qué tipo es ¿lo estoy viendo yo ahorita? Se los enseño. Este es el equipo 5. Aquí está. Sí. Entonces, ustedes obtuvieron ese resultado, que no era el esperado. Incluso lo empecé a discutir como si fuera. Les voy a pasar el resultado del equipo 5 y los vas a explicar en función de eso. Entonces, te voy preguntando un poquito. Ahorita no estás compartiendo, ¿verdad? Entonces, ¿ya ven el resultado del equipo 5? Ajá, nada más que se ve muy chiquito. Ahorita lo hacemos más grande. ¿Cómo se ve más grande? Sí. No, es para agregar un comentario. ¿Qué tan chiquito se ve? Pues se ve, ahí se ve más chiquito todavía. ¿Más chiquito? Es que sí. Yo lo veo más grande. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo lo veo más chiquito. chiquito. Si no, espérenme, lo bajo y lo pongo. Sí, yo creo que sí, mejor. Sí, ya bajó. Ay. Es que está en PDF. Por eso era. Pero sí, ya bajó. Ahorita se los comparto. ¿Ya lo ven? ¿En grande? ¿O no? Sí, ya se ve. Sí, entonces, voy directo al del logaritmo para no, ya lo demás es equivalente. Entonces, este es el logaritmo de la concentración de oxitocina, equipo 5, entonces le damos el crédito del trabajo, como lo hicieron otros también, equipos lo tienen. Vean aquí cómo son, entonces regresamos con el equipo que está exponiendo el equipo 4, de hecho Brandon es el que estabas dando este dato, ¿no? Sí, profe. Entonces, ve en los resultados de este otro equipo cómo es es buena la correlación. Es buena la correlación, sí. Está en punto 768 y punto 92, ¿sí? Entonces, aquí sí valió la pena hacer este ejercicio de expresar el logaritmo de la concentración nanomolar. Esa era la idea. De hecho, en el manual les dice que nos vayamos directo a esta gráfica. Entonces, yo lo que quise hacer es que ustedes se darían cuenta que la correlación va mejorando en la medida que vamos haciendo esos cambios. Primero expresar la fuerza absoluta en fuerza relativa y luego en función de cambiar la concentración de oxitocina por el logaritmo en base 10 de la concentración de oxitocina. Las dos correlaciones son decentes y entonces, ¿cómo ahora sí entraríamos a la discusión? Bueno, vamos a ver la duración, ¿sí? Entonces, bueno, nada más describe cuál de los dos grupos tuvo una mayor respuesta. La rata control. La rata tratada. La rata tratada, ¿verdad? Que es la... Sí. Así como la control es la naranja en este equipo. Y desde el principio, ¿verdad? Desde la primera concentración de oxitocina, vemos que la fuerza ya era bastante mayor, ¿no? Como de 30 en control, ¿hasta cuánto sube en la primera dosis? Como 700, ¿no? No, 700 no. Máximo es 100. 70%. 70%. Entonces ya tiene un 70% de contracción desde la primera dosis. Y alcanza un máximo prácticamente de 100, ¿verdad? Luego es un poco menos, pero prácticamente 100. Y este es interesante porque también nos va a hablar de algo al final. Y el control tiene una respuesta, ¿cómo es? Aumenta, ¿no? Es un aumento progresivo, ¿verdad? Uh-huh. Con algunas variaciones experimentales, pero sí se ve esa relación lineal.
el control, pero siempre por debajo del tratado con estrona. Vamos a ver la duración para que, cómo salió, y descríbela en los mismos términos, desde la coeficiente de correlación hasta el efecto observado. Pues la correlación en las ratas tratadas es mayor que en las ratas control. ¿Y es una buena correlación o no? Es una buena correlación porque es de 0.89 en el caso de las tratadas y en el control de 0.80. ¿Qué más podemos observar en estos resultados? Que la duración de la contracción aumenta progresivamente en el caso de las tratadas y las ratas control. Y desde el inicio, ¿cómo eran las concentraciones al inicio? ¿Cómo son al inicio de las dosis con las dosis bajas? Al inicio, la duración de la contracción de la rata control es menor que la duración de la contracción de la rata tratada, perdón. Y entonces ya dijiste, es un aumento progresivo, pero desde el inicio la rata tratada tenía una duración de contracción mayor. Sí. Y ya alcanza el 100%. No, aquí sí se observó que la dosis más alta fue la que produjo la contracción más alta, en el caso de la tratada. Bueno, aquí sí les puedo señalar yo, aquí, ¿sí? Y aquí empezó en 20%, un poquito arriba, y conforme aumenta la dosis, aumenta la respuesta hasta 100, más o menos, ¿no? Linealmente. En el caso de la control, hubo una pequeña variación en la segunda concentración, pero tendió a ir aumentando progresivamente. Pero no se alcanza un máximo, entonces, ni en fuerza, ni en duración, se alcanzan los controles, el máximo, siempre están por debajo. Bueno, entonces, vamos a dar la explicación que ya la traían, de hecho, la discusión de este resultado, y luego vamos a hacer una discusión alterna en su caso particular, por qué cree que haya pasado esa falta de correlación y que la rata control pareció tener igual o un poco mejor respuesta. Entonces voy a dejar esta, o si quieres paso a tu discusión, no sé cómo prefieras. Si ya tenías preparado algo en la discusión en diapositiva. ¿Cómo prefieren? ¿Seguir presentando su presentación? ¿O utilizar esta para la discusión de los resultados? En esta está bien, para que se explique mejor. Pues adelante. Como se puede ver, la fuerza de contracción aumenta debido en la rata tratada debido a que está tratada con estrona, la cual va a causar que haya más receptores para la oxitocina hasta llegar a un punto máximo, que es en el 100%, me parece que es en la concentración de 500 nanomolar, para después descender, y eso se debe a que ya están llenos sus receptores de estrona. ¿Están llenos de estrona los receptores? No, de oxitocina ya están llenos. Bueno, entonces vamos por partes. Entonces, la discusión es el estradiol, ¿cómo actúa en el órgano blanco para este efecto? ¿Qué hace? Debe hacer una vía de señales. Entonces tendrían que explicarnos cómo ocurre esa vía de señales. Es que hay un aumento en la síntesis de proteínas dentro del útero.
Pero ¿cómo es la vía de señales? A ver, el estradiol ya está, ustedes lo administraron a la rata. Del tejido, ustedes lo administraron porque la estrona no es estradiol. Ustedes lo administraron por vía subcutánea. De ahí a dónde se mueve y a dónde llega y cómo. La rata estaba viva cuando ustedes lo administraron. ¿Qué pasó ahí? Cuéntenos la historia. ¿Por qué vía se administró esta estrona? ¿Por qué vía de administración que ustedes ya conocen y manejan? Por subcutánea. Subcutáneo. Entonces, ahí se depositó esta hormona y fue colocada en la parte dorsal del cuerpo del animal, muy cercana al cuello, el cuello y la espalda alta. Esas moléculas de estrona, ¿qué ruta? ¿Por el torrente sanguíneo? Entonces tiene que llevar un siguiente proceso de absorción hacia el torrente sanguíneo, el cual va a distribuirla ¿hacia dónde? ¿Hacia el útero? Bueno, hacia todos los tejidos y en particular el de interés es hacia el útero. Entonces, el torrente sanguíneo, por los vasos sanguíneos va circulando la estrona, esta molécula hidrofílica o lipofílica. Acuérdense de solvente lipofílica, ¿verdad? Acuérdense que estaba en aceite, por eso el control de aceite. Entonces, les voy a dar un adelanto que ya les había comentado la profesora Ana. No podría ir en la sangre disuelta, bueno, ni se disuelve, ¿no? ¿Va unida a qué? ¿Se acuerdan qué les comentó? ¿Qué tenemos en la sangre? En el plasma sanguíneo. Agua es el principal componente, pero ¿qué más tiene? ¿Es pura agua el plasma o qué más lleva? Colesterol. Colesterol, pero igual no lo lleva libre. Proteínas. Algunas de esas proteínas son proteínas transportadoras de moléculas lipofílicas. Entonces, existe una familia de proteínas que captan al estradiol en cuanto ingresa a la sangre, al estrona o estradiol, y la pueden llevar así, la pueden ir transportando en la sangre, y cuando está cerca de los tejidos se separa, y si se separa puede salir del vaso sanguíneo y ahora sí alcanzar el útero. Cuando llega a la membrana de los músculos uterinos, ¿qué pasa? Con la estrona. Ya, pues es la señal, el primer mensajero. Pues es que los estrógenos son homodímeros, entonces es la vía de los homodímeros. ¿Los estrógenos son homodímeros? Los estrógenos no son homodímeros. Los receptores para estrógenos tienen que formar homodímeros para ejercer su acción, que es distinto. Entonces, a ver, entonces ya está la estrona cerca del músculo liso, de una célula de músculo liso uterino. ¿Cómo entra a las células? ¿Por los receptores nucleares? No. ¿Cómo entra a las células? Por difusión, ¿no? Por difusión. ¿Qué tipo de difusión? Simple. Así es. O sea, atraviesa la bicapa de lípidos. Y ahí ya, dentro de la célula, se va a encontrar ¿a quién? A los receptores. A los receptores. ¿Qué receptores en particular? ¿Cómo se llaman? De proteínas G acopladas a... No. ¿Los receptores acoplados a proteínas G están en el interior de la célula? No, son los receptores nucleares y sería como, este de los estrógenos sería receptor R. Exactamente. Y entonces, la estrona se une a un receptor ER. En ausencia de ligando, ¿a quién estaba asociado ese ER? A proteínas de choque térmico, ¿no se acuerdan?
Tenía un número, tiene un número. En ausencia ¿El de 90? ligando, mientras la estrona no llegue a la célula, está el ER está asociado a proteínas de choque térmico, HSP90. ¿Sí? Sí. Se une la estrona a su receptor. ¿Y qué pasa después? Se dimerizan y se unen al DNA. ¿Sí? ¿Y qué pasa después? El homodímero se une a agentes específicos, que sean los elementos de respuesta. Y En el se DNA. Y se pueden, y puede reclutar ya sea coactivadores o correpresores. Si hubo más proteínas, ¿ustedes qué creen que haya reclutado? ¿Y en qué genes reclutó? ¿Coactivadores o correpresores? ¿Qué reclutó? Coactivadores. ¿En qué genes? ¿En los genes que codifican para qué? O sea, en los genes que tienen información para hacer qué proteínas. Y ya lo dijeron, empezaste con eso, con esta explicación. ¿Qué fue lo que aumentó la estrona en los úteros de ratas tratadas? ¿Los receptores de oxitocina? ¿Los receptores de oxitocina serán proteínas? Sí. Sí, entonces, ¿qué genes tienen elementos de respuesta para estrógenos en el músculo liso uterino? Los genes que codifican para receptores de oxitocina. Si ese gen no tuviese elementos de respuesta a estrógeno, no podría haber aumentado su producción. Los estrógenos no habrían hecho absolutamente nada. ¿Sí? Sí. Un gen que tiene elementos de respuesta para una señal, en este caso para la estrona, si cuando la señal llega a esa célula recluta coactivadores, cuando la señal, y hace toda la vía de señales, se reclutan coactivadores, va a aumentar la producción de alguna proteína. Y si aquí aumentaron los receptores para oxitocina, pues es evidente que los receptores para oxitocina tienen elementos de respuesta para estrógenos. ¿Sí? Sí. ¿Qué otras proteínas podrían, qué otros genes que codifican para proteínas podrían tener elementos de respuesta para estrógenos? ¿Nada más receptores para oxitocina? ¿Qué otros se les ocurren? En la vía de señales GQ, nada más se necesitan receptores para oxitocina. Es lo único que se necesita, no se necesitan otras cosas. ¿También para acetilcolina? No. ¿No? No. No es una proteína. En la vía GQ, ¿qué necesitan? ¿Qué deja salir al calcio del retículo endoplásmico? El IP3. Los receptores para IP3. Ajá. Entonces, seguramente también aumentan los receptores para IP3, que también son proteínas, porque son receptores ionotrópicos. También pueden modularse por la estrona. Seguramente también aumenta la densidad de proteínas contráctiles, de actina y de miosina. Seguramente. Porque ¿cómo se va a generar más fuerza si no hay más actina y más miosina? Entonces, no son solamente los receptores para estrógenos los que se están modulando, perdón, los receptores para oxitocina. También son otros receptores y otras proteínas. Pónganse a estudiar porque su examen es el miércoles. Y de hecho, ustedes lo comentaron al inicio de su seminario, que el músculo, el útero, también se vascularizaba, ¿no?
ese sería otro efecto, no directamente en el músculo, pero sí en el tejido uterino como tal, que los vasos sanguíneos aumentaban puede ser su diámetro o sus ramificaciones para llevar aporte de oxígeno eso ya en el caso de la rata completa. En el caso concreto del músculo, además de todas estas proteínas que pueden estar participando, también tenemos a las de la obtención de energía, las enzimas glucolíticas, las que participan en la formación de ATP en la cadena respiratoria. Entonces, son múltiples genes que se activan para dar una respuesta contráctil mayor. Vamos a continuar nosotros ya solamente con los genes que codifican a los receptores para oxitocina, para complementar nuestro seminario, pero sin dejar de lado o sin olvidarse de que en realidad es una acción sobre muchos genes, como dice la maestra. Entonces, ya hubo la síntesis de proteínas que se llevó a cabo durante varios días de tratamiento. ¿Cuántos días fueron de tratamiento? Para recordarnos. Fue una semana. 7 días, ¿verdad? Y entonces esto dio oportunidad a que todos estos procesos que nos están platicando se lleven a cabo. El receptor se sintetiza, pero luego tiene que incorporarse como vieron ustedes en las clases de vesículas, se incorporan a vesículas, que luego estas tienen que movilizarse hacia la membrana celular y incorporarse a la membrana y así expresar nuevos receptores. Y entonces, cuando tú pones oxitocina, esos receptores en mayor densidad en la rata tratada, ¿qué hicieron en el útero? O sea, cuando llegó la oxitocina a esos receptores en abundancia que había en el útero tratado con estrona, ¿qué provocaron? Cuando llegan al útero tratado con estrona, causan que las contracciones sean de una mayor fuerza y duración. En este caso se ve la fuerza. De hecho, como la rata no tratada tiene menos receptores de oxitocina, por eso su contracción es más leve. Y al seguir inyectando concentraciones de oxitocina, va a causar que la contracción sea aún mayor hasta llegar a un punto máximo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace la oxitocina? A nivel molecular, ¿qué está ocurriendo? Porque se están llenando los receptores. Primero para el efecto de contracción. O sea, ya tienes el receptor ahí esperando la oxitocina. Ahí empezamos, ¿no? Que decías que se llenaban los receptores. Cuando la oxitocina llega, la oxitocina se la pusimos en el baño, en la cámara para órgano aislado. Y ahí, al inyectarlos, se difunden y llegan al receptor. Entonces, ¿dónde está el receptor para oxitocina? Ya lo comentaron, pero ahorita hay que ya discutirlo como tal. ¿Dónde están los receptores y de qué tipo son? ¿En la membrana? En la membrana celular, correcto. Porque la oxitocina, a diferencia del estrógeno, estrona o estradiol, ¿de qué origen, de qué carácter químico es? ¿Lipofílica? Es hidrofílica, es un péptido de 9 aminoácidos. Entonces, es hidrosoluble totalmente. Entonces, los receptores van a estar en la membrana. ¿Y de qué tipo son? Ya lo habían dicho. ¿De GPCRs? Son receptores acoplados a proteínas G. Entonces tienen una zona que reconoce un dominio extracelular que reconoce específicamente al mensajero, que en este caso es la oxitocina. Interactúan y en el dominio intracelular, ¿qué ocurre cuando interaccionan? Aquí ya tienen que hablar qué tipo de GPCR es, qué subtipo.
sea, ¿qué vía de señales hace? A ver, ustedes le pusieron a los cuernos uterinos en la solución la oxitocina. La oxitocina difunde por la solución, llega a las células, interacciona con los receptores que están en la membrana plasmática. Ya, ¿y luego qué pasa? La vía de señales. Hay que describir la vía de señales, que ya vimos en clase. Incluso les mandé unos videos de esas vías. Si no lo dicen es porque no han estudiado o porque no quieren. Podemos, algún otro participante de algún otro equipo, ¿qué vía es? Nada más que les diga y ya siga continuando el equipo 4. Q. ¿Qué? Q. Muy bien. Entonces, ¿ya con eso les ayuda? Equipo 4. ¿Quién contestó, perdón? Daniel. Daniel, gracias. Sí, anotar aquí su participación. Entonces, equipo 4, ya con esa ayuda de qué es GECO, ¿qué estaría pasando? ¿Cómo se desarrolla esta vía? ¿Será que también, bueno, al darse la vía GQ, aumenta la contracción citosólica de calcio, lo que propicia una contracción muscular mayor? Sí, nada más que te salté varios pasos, pero bueno, nos diste la acción final, que es, vamos a ver después en el curso, que este aumento de calcio conduce a una activación de ciertas proteínas que a su vez activan proteínas contráctiles que hacen que se produzca una mayor fuerza de contracción. Entonces ya tenemos la oxitocina activa la vía GQ y el efecto final de intracelular a nivel de señalizaciones, el incremento del citosólico de calcio. Correcto. Pero nos falta ahí pasos intermedios. ¿Qué es describir la vía GQ? Y hoy iba a ser el examen. ¿Se activa el canal dependiente de voltaje? ¿El canal de calcio dependiente de voltaje? En la vía GQ. No, en la vía GQ. ¿No? A ver. No. Eso podría ser, digamos, quizá después, pero después de que se dé la vía. Y vamos a simplificarlo. Ya nos dijeron, va a aumentar el calcio. ¿Desde dónde? ¿Por qué se incrementa? ¿De dónde proviene el calcio? Bueno, sí, pero sí describanla bien. Desde la cascada, acuérdense que es una cascada de señalización. Entonces vamos desde el origen de la cascada, me imagino desde arriba hasta que comienza el aumento de calcio citosólico. Entonces, como que ya estamos al final de la cascada, entonces necesitamos estar ubicados arriba. La proteína G, Q, ¿qué es lo que hace cuando se activa? Por la interacción con oxitocina. Doctor, ¿podría compartir una figura? Sí, a ver si con eso les ayudo. Sí, Paco. Bueno, ya pueden. ¿Ya? Muy bien. A ver.
A ver, ahí está la vía GQ. ¿Ya la ven? Sí. 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 A ver, entonces, vamos a ver. Empezamos por aquí. Este receptor, ¿sí ven mi flechita? Sí. Bueno, la voy a poner en rojo. Este receptor que está aquí sería un receptor ¿para qué? Molécula. Oxitocina. Exactamente. Este es un receptor para oxitocina. Entonces, esta molécula que está aquí, ¿cuál sería? La oxitocina. Vamos a pensar que esa es la oxitocina, que no es así, ¿eh? Hágase la aclaración. Sí. Una vez que ya se formó el complejo receptor ligando, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estas que están aquí? Son las proteínas G. Las proteínas G heterotriméricas. Sí, inactivas. Y esta alfa, aquí ya se acoplaron al receptor y ya están en estado ¿qué? Activo. Activo. Y esta G alfa Q, ¿a quién estimula? La fosfolipasa C. Ajá. ¿De qué tipo? Beta. ¿Quién es su sustrato? Su sustrato es el P2. El fosfatidilinositol bifosfato, que está aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, esta fosfolipasa C hidroliza a este fosfolípido de membrana en dos productos, este y este. ¿Cuáles son? Diacilglicerol y fosfato de inositol. Ajá. Trifosfato. ¿Dónde se queda el diacilglicerol? En la membrana. En la membrana. ¿Y el IP3 para dónde se va? Hacia el citosol. Fíjense. Ajá, pero ¿a dónde llega? Al retículo endoplásmico liso. Este es el retículo endoplásmico liso. ¿Y qué hay adentro del retículo endoplásmico liso? Calcio. Calcio. Entonces, cuando el IP3 interacciona con estos receptores, que ¿cómo se llaman? Este es un canal iónico que está en la membrana en la membrana del retículo endoplásmico liso. Cuando el IP3 se une a este receptor, este canal se abre y deja salir ¿qué? Calcio. Calcio. Sí, calcio. Y vean el calcio, ¿a quién se une? A la calmodulina. A la calmodulina. Y la calmodulina activa, el complejo calcio-calmodulina activa a proteínas que están relacionadas con la contracción del músculo liso. Aquí que se active PKC no es que nos interese tanto. También activa PKC, el diacilglicerol puede activar a PKC, el calcio puede activar a PKC, pero para la contracción del músculo liso nos interesa más este caminito, este que está para acá. Que el calcio se une con la calmodulina y hay proteínas dependientes del complejo calcio-calmodulina que ocasionan contracción en músculo liso. Con que lleguen hasta ahí, con eso está bien. ¿No vimos esta vía en clase? Sí. Sí. ¿Y a poco es muy difícil explicarla? No, ¿verdad? Nada más es estudiar, eso es todo. De eso se trata la vida de un estudiante, de estudiar. Entonces, este camino es más importante, que se active PKC, sí nos interesa, pero es más importante este para la contracción del músculo liso. Ya después vamos a ver que también es importante que se active PKC, pero ya lo veremos cuando lleguemos al tema. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los músculos lisos uterinos tratados con estrona generaron mayor tasa de contracción? ¿Qué es lo que tienen más? Receptores de oxitocina. Entonces, esta vía se podrá llevar a cabo más o menos veces. Si tienen más receptores, más veces, si le ponemos más oxitocina, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, si se lleva a cabo más veces la misma vía, más salida de calcio, más que en la contracción. Contracciones. Más fuerza. Más fuerza de contracción. y más que, más fuerza Duración. y más que, Duración. más duración. Acuérdense que también en el retículo endoplásmico hay una bomba que no está aquí, que es la cerca. Y acuérdense también
que en la membrana plasmática hay una bomba, que no está aquí, una bomba de calcio, que es la PMCA, la bomba de calcio de la membrana plasmática. Ustedes vieron que los cuernos uterinos se estuvieron contrayendo todo el tiempo, o contracción, relajación, ¿qué veían? Contracción y relajación. Exactamente. Mientras el calcio esté alto en el citosol, contracción, pero cuando la acerca, lo regresa al retículo endoplásmico o lo saca de la célula, hay relajación. Luego vuelve. Acuérdense que la oxitocina se une y se disocia del receptor, se une y se disocia, se une y se disocia. Y eso sucede mientras hay oxitocina en el ambiente. Entonces, las vías de señales sí sirven para algo, no nada más para preguntárselas en el examen. Y las tienen que poner en la discusión de la práctica, porque si no, qué chiste. ¿Sale? Pero ya no se quiere salir de aquí esto. Bueno, muchas gracias, doctor. No, al contrario. Ya con esto, por eso les preguntaba si en su presentación como tal tenían una gráfica o una figuras de ese tipo, deberían de haber acompañado la discusión con las figuras tanto de la vía GQ como de la señalización de estrógenos. Pero bueno, les voy a poner nada más para un detalle, y ya con esto y la conclusión terminamos, para ya no alargarnos más. Estaba Betsabe, ¿verdad? Estabas describiéndonos la respuesta y llegó a un máximo, bajó un poquito, ¿no? Con la dosis máxima concentración máxima de 1000. La respuesta disminuyó un poco, pero consideramos que está muy cerca del 100%. ¿Cuál era la razón de que no aumentó más la respuesta todavía? Porque es el punto en donde se llenan los receptores de oxitocina. Ese es el detalle. No es que se llenen, más bien, ¿qué es lo que... imaginemos al útero que está expresando ya con el tratamiento una población vamos a ponerle 100 receptores. Son más, ¿no? Pero vamos, para simplificar, vamos a decir que son 100. Entonces, cuando tú pones dosis bajas de oxitocina, concentraciones bajas de oxitocina, ¿qué sucede con los receptores? ¿Estarán todos ocupados? No. Sí, entonces vamos a usar más que llenos, vamos a decir que están ocupados, pero no un receptor, sino toda la población de receptores. Entonces, en el útero hay una población de ciertos receptores. Cuando ponemos cierta concentración de oxitocina, hay una interacción con algunos de ellos. Y conforme vamos incrementando la dosis, la concentración, ¿cómo será la ocupación? ¿Mayor o menor o igual? No, mayor. Mayor, ¿verdad? Va a ir incrementándose progresivamente la ocupación de receptores hasta que alcancemos un punto donde todos estén ocupados. En este ejemplo, ¿dónde podríamos marcar que se ocuparon todos en el grupo tratado? En la penúltima. En 500 nanomolar, ¿verdad? 500. Que es la penúltima. Después hay una pequeña disminución, pero es muy pequeña, quizá debido a las condiciones del sistema y no a la ocupación de receptores. Entonces, cuando ya están todos ocupados, la vía GQ está a su máxima capacidad. Y entonces, aunque sigamos aumentando concentraciones, ya no podemos incrementar la respuesta, ¿sí? Profesor, yo tengo una duda ahí. ¿Podría también entrar en discusión sobre la cantidad de calcio que hay en el núcleo? Y ya... la cantidad de calcio que hubiera en el retículo sarcoplásmico. Ajá, o sea, de que... Sí, podría ser una situación de es poco probable, porque hay mucho calcio intracelular y almacenado en el retículo sarcoplásmico o endoplásmico, como lo hemos manejado nosotros. Entonces, podría ser, pero todo estaría relacionado. También se podrían saturar los receptores
de IP3 en el retículo sarcoplásmico, en el endoplásmico. Sí, podría ser una saturación a varios niveles. Ahorita estamos viendo el más simple. Y de calcio, no sé. Incluso podría ser lo vamos a ver también después, que el músculo tiene una capacidad máxima de contracción muscular, de contracción, de desarrollo de fuerza. Tampoco puede seguir contrayéndose así hasta el infinito, sino tiene un máximo que viene dado por la interacción entre las proteínas actina y miosina, que son las proteínas contráctiles. Entonces, este punto de saturación de la respuesta biológica lo vamos a ir viendo paulatinamente, tanto aquí como en otros cursos, a qué se deben estas respuestas máximas. Sí puede ser a otro nivel. Para efectos de la práctica y del curso, en este punto, lo vamos a trabajar como que fue una saturación de receptores, pero sin dejar de tener en cuenta de que puede haber otros niveles donde sí esté ocurriendo la saturación. De hecho, se habla de que siempre tenemos más receptores de más. Y en el caso del grupo control, ¿también se saturaría o no? Sí, también. Sí, pero fíjate, en el tratado hay una meseta y en el otro no. Entonces no sabemos. Igual y una dosis más alta, ya obtenemos la saturación. Eso nos habla de otra propiedad que, bueno, nomás se las comento, de la afinidad. Quizá también esté modificándose la afinidad de la oxitocina por su receptor. Y bueno, ya para finalizar, lo que esperábamos es obtener una curva sigmoidea, que sería la respuesta ideal en este tipo de experimentos, donde dosis bajas producen respuestas bajas y luego hay una zona lineal y luego la meseta superior. Pero ya lo iremos viendo también. Bueno, entonces ya con esto yo creo que ya nos pueden poner su conclusión, si la tenían escrita. Sí. Entonces dejo de compartir y les permito compartir las conclusiones, porque pueden ser varias. Bueno, podemos concluir que la fuerza y duración de contractilidad uterina de las ratas tratadas con estrona aumenta a medida que la concentración de la hormona oxitocina, ya que aumenta también la concentración de calcio citosólica. ¿Cuál es el resultado? Aquí falta poner, es estrona, acuérdense que fue esta estrona. ¿Por qué? Porque, digamos, esa sería una conclusión 1, pero la 2, ¿por qué? Porque aumenta la concentración de calcio citosólica. Bueno, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué las ratas tratadas? Porque la estrona aumenta el número de receptores de oxitocina. Sí. Bueno, ese es derivado de la discusión. Entonces, las ratas tratadas con estrona modifican la respuesta contráctil del útero haciéndola mayor. Eso fue lo que medimos nosotros, a las concentraciones progresivas de oxitocina. Ya lo del número de receptores no lo medimos, entonces no lo podemos poner aquí como conclusión, porque nosotros no medimos el número de receptores. Pero sí, lo que faltaría es esa parte que, comparado con el control o la estrona, produce un aumento en la sensibilidad a la oxitocina en su respuesta contráctil. Sí, ven, eso es lo que falta de la idea, que el tratamiento es el que produce el aumento de respuesta a la oxitocina. Y ya lo de los receptores sí lo dejamos para la discusión solamente porque no los medimos. Se pueden medir estos receptores. Hay técnicas de inmunohistoquímica, podríamos tener anticuerpos contra receptores de oxitocina,
anticuerpos primarios que luego los marcamos con anticuerpos secundarios contra esos anticuerpos con alguna marca que se pueda ver al microscopio en las preparaciones, y contamos más marca, más receptores, y entonces ahí sí ya completaríamos esta conclusión. Sí, entonces en esta la tienen que modificar en función de ese factor que falta, que el estrógeno, estrona, produjo una mayor sensibilidad del útero a la oxitocina. Esa puede ser la conclusión. Una sensibilidad a la respuesta contráctil. Y bueno, ya lo de por qué su equipo no salió exactamente, bueno, ya lo ponen en su discusión, pero nada más para su equipo, ¿no? ¿Por qué pudo haber salido? Lo ponen en su reporte. ¿Por qué pudo haber salido diferente la respuesta? Que no fue dosis respuesta y que no hubo mucha diferencia entre el control y el tratamiento. Sí, nada más podrían agregar algunas conclusiones un poquito más específicas con relación a qué pasa conforme aumenta la concentración de oxitocina. Si es una relación directamente proporcional, si es inversamente proporcional, qué pasa conforme aumenta la concentración de oxitocina, qué le pasa a la fuerza y qué le pasa a la duración de la contracción en ambos tipos de útero, en el tratado y en el control. Y ya. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda del resto de los equipos o alumnos? Bueno, si no, entonces vamos a tomar un receso de 15 minutos. Nos estaríamos viendo a las 13:15. Voy a dejar abierta la sesión. Pueden quedarse también la sesión o reincorporarse. Maestro, pero en 15 minutos, ¿sí? Es que dijo 13:15 y era más bien a las 13:05, ¿no? Sí, perdón, 13:05. Ay, no, ya se iban a probar. Media hora de receso. Media hora de receso. Perdón, estaba viendo aquí, 13:05, ¿sí? Entonces nos vemos en 15 minutos. Sí, profe. Sí, gracias.